Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra descubriremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Esperamos que el consejo de la palabra sea de bendición para tu vida y para la de tu familia. Bienvenidos. Dios te bendiga, amado amigo, hermano, que nos sintonizas en esta preciosa mañana. Es un privilegio grande de parte de Dios el poder estar una vez más contigo en tu programa Tiempos de Refrigerio. Damos primeramente toda la gloria y toda la honra a nuestro amado Señor Dios Todopoderoso, que nos permite en esta preciosa mañana poder llegar hasta tu hogar, hasta tu oficina, hasta tu vehículo, hasta ahí donde tú te encuentras, para poder continuar con el estudio que iniciamos recientemente con respecto al establecimiento doctrinal. Así le hemos llamado nosotros a este estudio. Quisiera recapitular un poquito el tema que estuvimos bien tocando el día de ayer, amado hermano, el cual iniciamos basado en el libro de Job, capítulo 11, versículo del 1 al 4. Quiero recapitular ese versículo en el cual dice: respondió Sofar Naamita y dijo: las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices, y es ahí donde iniciamos: mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de los ojos de Dios. Aunando estos versículos, amado hermano, en recapitulación a lo que platicáramos el día de ayer por la mañana, quisiera agregar también a Job capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice la Biblia que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Ahí vimos 4 características del siervo Job, que definitivamente eran características que él había adoptado y logrado obtener a través, amado hermano, pues del establecimiento de esa doctrina pura que declara anteriormente en el capítulo 11, versículo 4. Y dice la Biblia que este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 características para que la restitución del versículo 42:10, si no estoy mal, que vimos el día de ayer, venga a tomar acción en la vida de un hijo de Dios que pues definitivamente ha atravesado o está atravesando un proceso de perfeccionamiento. Versículo 1-2 dice acá: y le nacieron 7 hijos. Ponga atención a esto, hermano, porque allí es donde está escondido realmente el mensaje en esta mañana. Dice la Biblia: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, mire, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Note por favor, esta es una recapitulación de la primera parte de este mensaje. Pudimos entender el día de ayer que habían varias características que Job cumplía dentro del proceso de lo que se llama la doctrina pura de Job. Esta es una doctrina de perfección, amado hermano, y no difiere en nada a la enseñanza doctrinal que nosotros hemos recibido en el Nuevo Testamento. Dice la Biblia que la primera característica, no voy a entrar a detallar esto, si usted desea puede conseguir a través de nuestro canal acá en Iglesia Fortaleza de Sion el primer mensaje que di el día de ayer, para poderlo comprender tal vez un poquito más de una manera más concisa. La primera característica que vimos el día de ayer era que era perfecto. Hablamos que esa era la doctrina de la perfección, basado en el libro de Hebreos capítulo 6 versículo 1, donde decía: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, mire, a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas. Entonces entendimos que la primera característica que Job cumplía, amado hermano, y que Job permitió se llevar a cabo en su vida, es que él permitió ser perfeccionado. Es decir, él permitió un trato que venía de parte de Dios. Él permitió que Dios operara en su vida y fuera perfeccionando cada aspecto que se iba presentando en la vida de Job. Entonces,
La primera característica que nosotros entendimos ayer para poder asentar una doctrina pura y poder entrar en la doctrina del perfeccionamiento, amado hermano, es permitir que Dios trabaje en nuestras vidas. Debemos de entender que la Biblia, la palabra de Dios, declara que todas las cosas ayudan a bien. Debemos de aprender a ser agradecidos con Dios y no, amado hermano, no rezongar. Ese es un vocablo chapín, ¿verdad? Es decir, no volcarse en contra de Dios, molesto, reclamándole a Dios que por qué están sucediendo las cosas. Al contrario, debemos de postrarnos, orar y preguntarle siempre a nuestro Señor el para qué están sucediendo las situaciones en nuestra vida. Y cuando nosotros a lo largo del caminar logramos ver esto, entendemos que el proceso de perfeccionamiento es un proceso de purificación, es un proceso de limpieza, es un proceso de crecimiento, donde definitivamente cada uno de los hijos de Dios que anhelamos ser parte de la iglesia novia, amado hermano, debemos de atravesar y de pasar en nuestra vida para que toda la escoria, toda la inmundicia, toda la suciedad, poco a poco, a lo largo de ese proceso en el cual Dios nos introduce, vaya siendo quitado de nuestra vida. Característica número 2, por favor, dice que era recto. Estamos hablando de la doctrina de la rectitud. Pudimos entender también en Proverbios capítulo 12, versículo 5, los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, mira, amado hermano, son engaño. A eso le adherimos 2 de Pedro 2:15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Baal, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Entonces, la segunda característica que debemos de permitir en nuestra vida es la rectitud operante, amado hermano, en nuestra vida. Número 3, dice la palabra que era apartado del mal. Esto quiere decir que la tercera característica de la doctrina pura, como le describe Job, es una doctrina de santidad. Apartado del mal, Hebreos capítulo 12, versículo 14. Le recuerdo que lo que estoy haciendo es recapitulando lo que el día de ayer platicamos. Seguid la paz con Dios y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que entendemos que lo que Job permitía en su vida que viniera, amado hermano, es santidad. Dios se apartó su caminar, apartó su forma de ver, apartó su forma de oír, apartó absolutamente su ser integral en santidad, amado hermano, para que ese adoctrinamiento puro que él profesaba tener, definitivamente trajera formación plena a su vida. Vimos también que según la palabra declara que le habían nacido hijos e hijas. Eso quiere decir que otra de las características en la vida de Job es que era un hombre de frutos. Santiago capítulo 3 versículo 17 dice, pero la justicia que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Entonces Job era un hombre fructífero, amado hermano, y esto nos enseña que la sana doctrina, la doctrina pura, como describe el libro de Job, es una doctrina que siempre va a motivar al Hijo de Dios a dar frutos dignos de arrepentimiento. Esto nos habla de cambios genuinos en nuestra vida, amado hermano. Esto nos habla de arrepentimiento, esto nos habla de conversión. Entonces, característica de la doctrina de Job, amado hermano, bajo ese esquema es que lleva al hombre al entendimiento de cuál es su condición de pecado y en determinado momento permite esa formación de parte de Dios, permite ese trato de parte del Espíritu Santo que tan bello es, amado hermano, para que con estos tratos, con estas formaciones, el ponernos en las manos del Señor, los frutos vengan a nuestra vida. Entonces, ¿cómo saber si estamos siendo nosotros ejercitados y estamos creciendo en la sana doctrina? Es porque los frutos se empiezan a ver a nuestro alrededor. El que robaba, no roba más. El que decía malas palabras, no dice más malas palabras. El que tenía, amado hermano, problemas con el alcohol, con un vicio, simple y sencillamente cuando viene a los pies del Señor y genuinamente entrega su vida, entonces viene esa operación a través de la enseñanza de la palabra. Entonces dice la Biblia que a Job le habían nacido. Entonces otra de las características que pudimos ver ayer es que la sana doctrina trae frutos dignos de arrepentimiento a la vida de un hijo de Dios. Esa es la diferencia de cuando únicamente, amado hermano, somos domingueros, como así lo decimos muchas veces, llegamos, escuchamos el mensaje y nos vamos de regreso a casa. Pero si no hay un compromiso genuino, primeramente con Dios y segundamente con nosotros mismos, amado hermano, podemos tener problemas cuando los frutos no vienen. Entonces, la sana doctrina es una doctrina de fructificación.
Vimos también que otra de las características, dice la Biblia, que era una doctrina de plenitud. ¿Cómo sacamos nosotros que es una doctrina de plenitud? Porque dice la Biblia que le habían nacido 7 hijos. Entonces el número 7 es un número de perfección, pero también bíblicamente tipifica plenitud. Y Efesios en el capítulo 4 versículo 11 dice la Biblia que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ese es el establecimiento de la poderosa mano de Dios, el ministerio quíntuple, a fin, note por favor, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. Entonces, una de las bondades de ser adoctrinado con sana doctrina es que viene plenitud de vida a la vida del Hijo de Dios. Y el día de ayer cerramos, esto es una recapitulación, el día de ayer cerramos platicando acerca de que otra de las características que describe la Biblia es que Job tenía hacienda. Y cuando nosotros vemos bíblicamente qué significa la hacienda, pudimos entender que la hacienda es figura de una doctrina de cobertura y una doctrina de sujeción. El hombre que está bajo cobertura, la mujer que está bajo sujeción, el siervo de Dios, el discípulo, puede alcanzar una plenitud de vida a través de la sujeción y de la cobertura. Mateo capítulo 8 versículo 5 dice la Biblia que entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión, note por favor, y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Por qué? Porque él dijo, tome, amado hermano, nota por favor. Versículo 8:8, quiero recapitular y retomar ese versículo. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y lo interesante, amado hermano, es lo que está descrito en el versículo 9. Porque también soy hombre bajo autoridad, note por favor, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Lo interesante, amado hermano, es que note por favor que la Biblia no describe cuál era el nombre del siervo del centurión. Le describe únicamente como el servidor, el siervo del centurión. Pero note que al centurión, el haber estado bajo la cobertura, mire, el siervo del centurión, haber estado bajo la cobertura del centurión, le valió, amado hermano, una sanidad operativa de parte de Dios, aunque él no conoció personalmente a Jesús, no le vio, no pudo acercarse a él. Ese fue un punto de acceso que el centurión tenía. Pero el haber sido siervo del centurión, el haber estado bajo la cobertura y la sujeción del centurión, a el siervo del centurión, amado hermano, le valió ser sano. Entonces nosotros podemos entender que ser cubierto y estar sujeto a la cobertura, amado hermano, le trajo a este siervo, que no dice su nombre, solamente le llama el siervo del centurión, le valió a él que la sanidad operativa de parte de Dios viniera sobre su vida. Quiere decir que hay muchas personas que buscan sanidad, buscan solución a los problemas. Recuérdese que la sanidad no solamente se opera a nivel corpóreo de cuerpo, sino que la sanidad puede ser operada a nivel de espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el haber estado en una cobertura, a él, amado hermano, le bendijo grandemente con una sanidad. Quiere decir que hay sanidades en el alma, hay sanidades en el cuerpo y hay sanidades en el espíritu que van a venir posiblemente. Tú que me ves en esta mañana desde tu casa, te van a ser operados milagros operativos de parte de Dios si aprendes a ser un siervo bajo cobertura, si aprendes a ser una sierva bajo cobertura. Nosotros podemos ver acá en el libro de Mateo 8:5 que el haber sido un siervo, un servidor, el haber estado bajo cobertura, bajo sujeción de centurión, le trajo sanidad.
sanidad al siervo del centurión. Note, quiere decir que hay sanidades en los 3 niveles, como bien dijimos al inicio, espiritual, mi cuerpo, que van a ser operados. Mire, y a veces ni siquiera nos vamos a dar por enterados, simple y sencillamente llega el milagro operativo de parte de Dios, pero es porque nuestro corazón es un corazón sujeto a toda autoridad. Nosotros entendemos que la Biblia declara que toda autoridad ha sido puesta por Dios. No quiero entrar en mucho detalle con esto porque esto fue algo que hablamos ayer. Y como último, dice la Biblia que tenía 7,000 ovejas. Esto quiere decir que otra de las características de la doctrina, cuando se ha aprendido a vivir en una doctrina sana y en una doctrina pura, amado hermano, dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Entonces, otra de las características de ser fundamentado en sana doctrina, amado hermano, por favor, y estamos dando características de la sana doctrina, es que la prosperidad se vuelve ya, amado hermano, algo inherente en la vida de aquel que ha buscado primeramente con su corazón puesto en el Señor, puesto los ojos en el autor y consumador, llega la prosperidad. Quiere decir que nosotros, para poder ser prosperados grandemente, una de las cosas que tenemos que hacer es buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y cómo buscamos el reino de Dios? Si no es a través de una búsqueda constante y genuina de la presencia de Dios, a través de su palabra, a través de la palabra profética, amado hermano, a través de las enseñanzas que tu pastor y que los líderes que presiden tu iglesia entregan de forma constante a tu vida. Mire, dice la Biblia, basado siempre, ahora sí recapitulando ya y entrado en el tema, con respecto a la doctrina de la prosperidad, que es parte, note por favor, de lo que Job había tenido como un beneficio. 7,000 ovejas, dice la Biblia, y ahí vemos un montón más de ganado que a él le había venido. Quiere decir que Job era próspero. Ahora, ¿qué quiere decir prosperidad? Porque creo que el pueblo de Dios debe de entender claramente que prosperidad no necesariamente es tener abundancia económica. Tener, amado hermano, abundancia económica es ser rico. Pero próspero es algo que tú debes de crecer en, por así decirlo, en una dimensión plena y completa, siendo prosperado espiritual mi cuerpo. Génesis capítulo 24, versículo 21, dice: y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje. Note por favor que la palabra prosperado en el libro de Génesis, capítulo 24, versículo 21, es la palabra tzalach. Aquí aparece en su pantalla del lado derecho de su televisor. Es la palabra descrita en el original hebreo 67:43. Para los que les gusta estudiar con concordancia Strong, y esa palabra tzalach quiere decir, mire, empujar adelante, y quiere decir apresurarse al progreso. Quiere decir que la prosperidad, esa premura hacia el progreso, lo trae, amado hermano, es ser fundamentado y el crecer en la palabra de Dios. Por eso es tan importante, hermano, que tú tengas realmente en tu vida devocional un tiempo apartado para buscar todos los días el rostro de Dios. Nosotros acá en Fortaleza de Sion motivamos al pueblo de Dios a que por lo menos, amado hermano, ore 1 hora diaria. Escoja la hora 3, 4, 5 de la mañana, 6 de la mañana, pero que constantemente y en una forma diaria, a través de la oración, busque, amado, el rostro de Dios. Nosotros procuramos también y enseñamos dentro de esta casa que por lo menos establezcamos un día como mínimo, la marca mínima, un día a la semana, que regularmente es todos los días miércoles, buscar al Señor también con ayuno, con oración, con ayuno, con ruego, con súplica. Entonces, la palabra prosperado quiere decir apresurarse al progreso. ¿Y cómo se logra esto, amado hermano? Siendo fundamentado en una sana doctrina. Dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 9, versión Reina Valera, siempre en la línea de que le habían nacido una gran cantidad de ganado a Job, doctrina de prosperidad. Dice la Biblia: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis. Note por favor, para que prosperéis. Mire todo lo que significa prosperidad, y en el vocablo original cuánta palabra traduce prosperidad. Dice la Biblia: para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Ahora, esa palabra prosperéis es la H7919. Ojo por favor que no es la misma que estudiamos en Génesis 24:21. Esta palabra es otra.
es la H7919 y esa aparece también ahí en su pantalla, la puede ver, es la palabra sacal. Vimos que anteriormente la palabra tzalach quería decir prosperado. Aquí prosperéis es sacal y quiere decir, dentro de las muchas cosas que significa, entender sabiamente para prosperar. Entonces quiere decir que parte de lo que viene por un sano adoctrinamiento es el entendimiento de los planes de Dios en tu vida. Cuando tú entiendes realmente el propósito tuyo, amado hermano, por el cual has sido traído a este mundo terreno, cuando entiendes el propósito de Dios, eso, amado hermano, eso es prosperidad. Entender el designio de Dios, entender los planes de Dios en tu vida, saber que a pesar de la adversidad, mire hermano, saber que a pesar de los problemas, yo no sé qué está pasando hoy en tu vida, amado hermano, pero quiero que sepas que a pesar de las circunstancias que puedas estar atravesando, quiero decirte que Dios va a traer sobre tu vida, y el anhelo de Dios sobre tu vida es que prosperéis. Ojo, por favor, posiblemente alguien me esté sintonizando en estos momentos por primera vez allá en su casa, en su oficina, y me va a decir, y estos también están hablando acerca de la prosperidad. Ojo que la prosperidad fue el octavo punto que tocamos, amado hermano, dentro del asentamiento de la sana doctrina. Pero la sana doctrina también lleva intrínseca la prosperidad. ¿Por qué? Porque ser próspero quiere decir también, basado en Deuteronomio capítulo 29, versículo 9, quiere decir entender sabiamente. Y la única manera que nosotros podemos entender sabiamente es, amado hermano, apegando nuestros pensamientos a los pensamientos del Señor. Dice la Biblia, mis pensamientos no son tus pensamientos, pero nosotros sí podemos procurar alcanzar. Recuérdese que la palabra dice que debemos de anhelar y procurar alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto. Entonces, ser próspero quiere decir entender sabiamente. Cuando nosotros vamos a Job, por ejemplo, capítulo 12, versículo 6, ahí encontramos otra palabra que va directamente ligado a prosperan. Job, capítulo 12, versículo 6 dice, prosperan las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Ok, esta palabra prosperan acá en Job 12:6 no es la misma palabra que estudiamos en los dos versículos anteriores. Esta palabra es la palabra salá y es la H7951. Ahora, note por favor en su pantalla que esta palabra quiere decir ser tranquilo, quiere decir afiance. El afiance es el sostenimiento, es la seguridad. Alguien se afianza de algo cuando lo toma con mucha certeza. Quiere decir exitoso, quiere decir seguridad. Entonces, ser próspero es estar seguro en Dios, amado hermano. La prosperidad, quiero repetir, no es únicamente tener abundancia de bienes, propiedades, plata en el banco. Bendito Dios, eso nos llega a los hijos de Dios. Pero la prosperidad genuina es aprender a entender que nuestra seguridad no depende de los bienes materiales y las posesiones que tengamos o no tengamos. Amado hermano, la prosperidad depende de un contentamiento que el Hijo de Dios pueda tener y la seguridad de que, amado hermano, le sostiene la mano de Dios en todo momento. Y que no importando cuál sea la circunstancia que esté pasando, si es verdaderamente próspero en Dios, va a tener la seguridad que el Dios de la misericordia le sostiene constantemente y en todo momento. Adicionalmente, el Salmo capítulo 73 versículo 3, mira, aquí estoy tirando espigas por todos lados. Yo sé que hay mucho ministro de Dios, hay algunos hermanos que nos honran viéndonos a través de la señal del canal de televisión o por la vía del internet. Yo sé que aquí está sacando espiga por montón, amado hermano, para poder en algún momento enseñar. Salmo 73 3 dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Note que aquí prosperidad aparece nuevamente, pero no es bajo el vocablo de los que estudiamos anteriormente. Aquí la palabra prosperidad es la palabra shalom, según la concordancia Strong en el numeral H7965. Ahí aparece en su pantalla y quiere decir seguro. Mire por favor, quiere decir bien y quiere decir feliz. Aleluya, quiere decir el bienestar, quiere decir la prosperidad y quiere decir, note por favor,
que prosperidad también quiere decir paz. Entonces, el Hijo de Dios, amado hermano, tiene la gran bendición de ser próspero cuando, amado hermano, se encuentra él con la felicidad en su vida. Por ejemplo, dice la Biblia que el hombre que encuentra esposa encuentra el bien. Pero cuando nosotros acercamos la lupa a esa palabra bien, entendemos que esa palabra bien significa también prosperidad. Otra de las cosas que significa esa palabra quiere decir el favor de Dios. Y una de las cosas que me llamó extraordinariamente, vaya y búsquenlo en diferentes versiones, dice la Biblia que el hombre que encuentra esposa encuentra el éxito. Esa palabra en el original que dice el favor de Jehová significa éxito. Entonces, ser próspero, hermano, es tener éxito. Ser próspero es estar feliz, estar contento. Pablo decía, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. En todo y por todo he sido enseñado. Entonces, amado hermano, la felicidad y el contentamiento no dependen de lo que tú o yo podamos tener económicamente, amado hermano, sino un siervo de Dios es verdaderamente próspero cuando su seguridad está en Dios, cuando su bien, su felicidad, su prosperidad y su paz están en las manos de su Señor. Dice Juan capítulo 1 versículo 2, note por favor, amado, ruego que seas prosperado. Este es el siervo, el apóstol Juan al siervo Gayo con Y. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Mira, amado hermano, esta palabra prospera es la G2137. Esta está en griego, esta ya apunta al Nuevo Testamento. Las escrituras anteriores, tanto Salmo, Job, Deuteronomio y Génesis, eran antiguo testamentaria las escrituras. Pero esta palabra prospera, basada en el libro de Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, es la palabra eudó, G2137. Quiere decir ayudar en el camino, quiere decir tenga éxito alcanzado, quiere decir para tener éxito en los asuntos comerciales. Eso significa esa palabra eudó. Quiere decir que cuando Juan le decía a Gayo, deseo que seas prosperado, es lo que le estaba diciendo. Yo deseo, Gayo, que todos tus negocios salgan bien. Yo deseo que venga la prosperidad sobre los asuntos comerciales en los cuales los negocios que tú hagas, las ventas, las compras, todo lo que tú hagas para tu sostenimiento, yo, Gayo, deseo que seas prosperado grandemente. Pero una de las cosas que me llama la atención quiere decir una jornada próspera y expeditiva. Es decir, que esta prosperidad que Juan deseaba sobre el siervo Gayo era algo que él estaba clamando a Dios para que sucediera prontamente. Note por favor que cuando Job hablaba de la doctrina de la prosperidad, amado hermano, entendiendo que era un hombre que había tenido mucha fructificación, que había tenido muchas cabezas de ganado, había tenido muchos camellos, es decir, era un hombre que Dios lo había bendecido. En el proceso a Job le fue quitado todo. En el versículo 42 encontramos que le fue devuelto el doble. ¿Pero por qué? Mire, la devolución cuando, mire, por ejemplo, tú hermano que tal vez entraste en un periodo en el cual por alguna razón muchas de las cosas que tenías te fueron quitadas, pero tú anhelas en tu corazón que eso te sea devuelto. Debes de poner por práctica, amado hermano, cada uno de los aspectos que en esta mañana estamos tocando a la luz de la palabra, y tú vas a ver que si pones por obras estos aspectos, amado hermano, lo único que te puede esperar a ti es el éxito de parte de Dios. Amén. Gloria al Señor. Yo creo que hemos avanzado ya preciosamente con este primer segmento en esta mañana, amado hermano. Yo quisiera ir a un corte musical en corto, pero sin antes dejarte decir que en la parte de abajo están apareciendo nuestra dirección de correo electrónico y también aparecen los teléfonos a los cuales tú te puedes comunicar con nosotros sin ningún problema. Entonces, quiero regresar a vuelta de programa con lo que hemos llamado el diseño de la sana doctrina. Y en el diseño de la sana doctrina vamos a entender el significado de la sana doctrina y vamos a entender muchos más aspectos que van directamente relacionados a esto. Así que en el nombre del Señor Jesús nos vamos a ir por unos breves instantes a un corte musical
quiero pedirte que al regreso vayas, traigas un tu cafecito, un tu jugo, una tu agua, una tu champurrada, lo que estés comiendo en este momento, ¿verdad? Y que en breves minutos regresamos para continuar con este precioso estudio. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Regresamos en corto en el nombre del Señor. Ya no tengo hambre ni sed, ya no tengo hambre ni sed, Jesús, mi alimento eres tú, mi alimento eres tú, ya no tengo hambre ni sed, ya no tengo hambre ni sed, Jesús, mi alimento eres tú, mi alimento eres tú. Nos deleitamos en ti. Hoy me siento a tu mesa a comer y beber de ti. Hay delicias a tu diestra, me sacias de todo bien. Hoy me siento a tu mesa a comer y beber de ti. Hay delicias a tu diestra, me sacias de todo bien. Árbol de
Gloria a Dios, bienvenido de regreso, amado hermano. Es un privilegio grande poder llegar hasta donde tú te encuentras. Antes de continuar con el estudio, quiero invitarte en el nombre del Señor Jesús. El día de mañana a las 9 de la mañana tenemos nuestro servicio de damas, y por la noche a partir de las 7 nuestro servicio de doctrina. Si no tienes una iglesia donde congregarte y has estado buscando iglesia, queremos invitarte que te acerques acá a Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion. Estamos ubicados en la 34 Avenida 1-82 de la zona 7, Colonia Toledo, enfrente a lo que es Nice Roosevelt, el Nice que está entre la calzada Roosevelt y la calzada Mateo Flores. Te recordamos, mañana tenemos dos preciosos servicios. A las 9 se reúne acá el grupo de mujeres, el grupo de damas, para celebrar un culto al Señor. Y por la noche, pues nuestra enseñanza doctrinal a partir de las 7, la cual pues también va a estar siendo transmitida a través de la señal de este canal de televisión y a través de la internet, para que pues todos los que tengan deseos de podernos sintonizar puedan estar con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Quiero entonces, amado hermano, continuar con esta enseñanza, la cual definitivamente yo creo que va a traer a nuestras vidas un nivel diferente de entendimiento y un nivel diferente, amado hermano, de comprensión, para poder ir aplicando este diseño de la sana doctrina a la vida de cada uno de nosotros. Quiero continuar en este tema del diseño de la sana doctrina. Ya aparece en tu pantalla. Tito capítulo 2 versículo 1. ¿Por qué le ponemos tanto énfasis nosotros a la enseñanza doctrinal? Dice Tito capítulo 2 versículo 1: pero en cuanto a ti, note la instrucción de Pablo a Tito, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo. Ahí es donde es importante comprender esto. Enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Cuando nosotros vamos al contexto original de la palabra sana doctrina está compuesta por dos vocablos. La primera, sana, evidentemente, y doctrina. Ahora, esta palabra sana es la palabra ugiaino. Ahí va a aparecer en su pantalla en corto, bajo el numeral 5198. Esa palabra ugiaino quiere decir tener salud legítima, quiere decir verdadero, quiere decir esté seguro, quiere decir entero, quiere decir libre de cualquier mezcla de error. Ok, pongámosle pausa. Y quiere decir que para poder estar claros en respecto a la enseñanza, hermano, para poder discernir, amado hermano, recuérdese que la Biblia dice que nosotros debemos de aprender a ser como los de Berea, que después de cada enseñanza inquirían en la palabra para poder determinar si realmente lo que se les estaba enseñando estaba bajo el contexto de la palabra de Dios. Entonces, dice la Biblia que sana quiere decir libre de cualquier mezcla de error. Entonces, la sana doctrina sirve para erradicar, para raer todo error que nos pueda estar siendo enseñado bajo un trastoque bíblico. Ahora, la palabra doctrina es la palabra didascalia. Se encuentra en el numeral 1319 en la concordancia. Esta palabra didascalia y la palabra sana ambas están en griego. Quiere decir que le antepone la letra G, G1319, y quiere decir enseñanza, y quiere decir, note por favor, la instrucción, y quiere decir los mandatos. Entonces, cuando nosotros entendemos que sana doctrina es una enseñanza, es una instrucción, es un mandato que nos ayuda a librarnos del error en nuestro caminar y en nuestra preparación bíblicamente hablando. Quiere decir, en pocas palabras, como le digo yo al pueblo de Fortaleza de Sion, tenemos que ser acuciosos en el estudio de la palabra para que no cualquier persona nos quiera venir a dar de tomar atol con el dedo, sino que perseverar constantemente en la doctrina establecida por los apóstoles y los profetas. Entonces, basado en esto, en el entender, amado hermano, que la instrucción y el mandato que Dios envía a través de la doctrina es para erradicar cualquier error que se pueda presentar en nosotros. Con esto podemos entender que la sana doctrina tiene características a través de las cuales nosotros podemos identificarla, es decir, podemos saber cuando estamos siendo alimentados genuinamente con una sana doctrina o cuando en algún momento pues nos están dando
alguna enseñanza que no va conforme. Recuérdese que la instrucción primeramente de Pablo a Tito es: enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea que hay cosas que se van a enseñar, máxime en estos últimos tiempos, amado hermano, donde declara la Biblia que deberá de ser discernida la luz de la luz verdadera. Entonces, ¿qué características tiene el sano adoctrinamiento? Yo le puedo decir que como primer paso, el sano adoctrinamiento describe Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, es buena. Al enseñar estas cosas a los hermanos, note por favor, serás un buen ministro de Cristo Jesús. Ok, pausa. Si nosotros queremos ser verdaderos ministros, verdaderos hijos de Cristo Jesús, dice acá: hermano, serás un buen ministro de Cristo Jesús al señalar estas cosas a los hermanos, nutrido con las palabras de la fe y de la, note por favor, de la buena doctrina que ha seguido. Entonces, una de las características, amado hermano, de la sana doctrina es que nos nutre con palabras de fe. La palabra de fe, amado hermano, dice la Biblia que la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, una de las primeras características, amado hermano, de la sana doctrina es que es buena, en términos de que enseña al Hijo de Dios su crecimiento espiritual, enseña al Señor, amado hermano, al Hijo de Dios, el Señor enseña al Hijo de Dios, a que a través de esta enseñanza de la sana doctrina, amado hermano, va a ser nutrido en la fe. Dice la Biblia que la fe viene pues por el oír, y por el oír la palabra del Señor. Entonces, la primera arista y la primera perspectiva, o el primer ángulo o primera característica de la sana doctrina es que es buena, según el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Esa palabra buena, o esa palabra es la palabra kalos, G2570. Note cómo nos va ampliando la palabra esto. Esa palabra kalos, que es la G2570, ahí en su pantalla aparece con color azul, pero le he puesto algunas letras rojas, que son las palabras que quiero apuntalar en esta mañana de la palabra kalos. Esa palabra kalos, esa palabra buena, es la palabra, mire, que traduce también como hermosa, recta, honrada y honrosa. Entonces quiere decir, amado hermano, que otra de las características de esa sana doctrina es que le enseña al hombre a ser honrado, a ser honroso y a ser recto en testimonio. Eso lo hermosea. Usted nota ahí, mire, dice hermoso, acá en la parte de arriba aparece hermoso, recto, honradamente. Ahí hay otra palabra que dice distinguido. Bueno, entonces la sana doctrina enseña al Hijo de Dios a ser honrado, hermano, a no tener que andar transando, hermanos, hablando mentiras, a ser honroso y a ser recto delante de los ojos de Dios. Según Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3 nos da una segunda arista y una segunda característica de cómo diferenciar una sana doctrina. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3 dice: si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, la de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es, note por favor, conforme a la piedad. La doctrina conforme a la piedad debe de ser establecida en la vida de un hijo de Dios. ¿Y qué nos enseña a nosotros esa palabra piedad? La palabra piedad, amado hermano, significa aprender a tener misericordia de los hijos de Dios. Una doctrina enseña piedad cuando nosotros entendemos primeramente, amado hermano, que no somos nadie para señalar el pecado ajeno. Nosotros debemos de entender que la Biblia nos da a nosotros el privilegio de poder examinarnos a nosotros mismos. Entonces, ser un hombre piadoso es poder entender que mi familia, que mi esposo, que mi esposa, que mis hijos, que mi pastor, que mis hermanos, que todos absolutamente tenemos pies de barro y que a pesar de eso Dios nos ama tremendamente. Una doctrina que no nos enseña la piedad, la doctrina que nos enseña a señalar el pecado ajeno, la doctrina que nos enseña a condenar el pecado ajeno, es una doctrina que fue establecida por los fariseos y los escribas y fariseos, amado hermano,
que la característica de esa doctrina es que le gusta apedrear, pero la sana doctrina es conforme a la piedad. ¿Y qué es piedad? Es, amado hermano, entender el nivel que mi hermano pueda tener, pero que a pesar de eso le voy a amar. Dice la Biblia que el amor cubre multitud de faltas, y debemos de entender que dice la Biblia que Dios es amor, amado hermano. Así que la sana doctrina es conforme a la piedad. Es una doctrina, es una palabra, es un fundamento bíblico que te enseña a que el hermano también tiene pies de barro, igual que tú. También te enseña que el hermano peca, igual que tú. Y que también Dios le perdona, igual que a ti te ha perdonado. Entonces, según Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3, la sana doctrina va conforme a la piedad. Es decir, aprender a tener piedad de nuestros hermanos, ejercitar la piedad. Primera de Tito, capítulo 6, versículo 3 dice: si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión. Ahora, póngale pausa ahí, por favor, porque la palabra religión, algunos me podrán decir: no, pastor, si nosotros no predicamos religión, nosotros predicamos vida en Cristo. Aleluya, así es. Pero debemos de entender también que la palabra religión viene del latín religio. Cuando yo le acerqué la lupa, entendí que muchas veces ser religioso es bueno, no religiosote, religioso bajo esta perspectiva. No me juzgue primeramente. Religio viene del verbo religare, y esa palabra religar en el original latín está compuesta por dos partes: re y ligare. Eso lo puede buscar usted en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y esa palabra re y ligare es lo que nosotros conocemos como religión. Pero el antepuesto re significa de nuevo, y ligare quiere decir amarrar. Entonces, realmente el significado de la palabra religión es unirse nuevamente con el Señor. Entonces, bajo esa perspectiva, nosotros debemos de entender que una de las cosas que la sana doctrina enseña es el llevar el corazón del hombre de regreso al corazón del Padre. Es decir, que la religión, bajo una perspectiva bíblica, con un buen asentamiento doctrinal, lo que va a provocar en el corazón del hombre, amado hermano, es regresarlo, sus designios, sus pensamientos, sus sentimientos, al verdadero corazón del Padre. Por eso es que la sana doctrina debe de ser enseñada constantemente. Mire pues, otra de las características de la sana doctrina está descrita en Tito capítulo 2, versículo 7, versión BJ 76. Y dice la Biblia, Tito 2:7: muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, dice la versión BJ 76, con dignidad. Entonces, una de las cosas que debe de, amado hermano, predicarse dentro de la palabra es la verdad, porque la pureza de la palabra es aquella, amado hermano, que no lleva trastoque, no lleva un asiento personal de cada uno de nosotros. Entonces, la doctrina es pura, es incorruptible. Lamentablemente el tiempo se nos ha escapado en este precioso día, amado hermano. Mire, faltan palabras para poder terminar con este tema, pero todavía queda mucha tela que cortar. Quiero, antes de despedirme en esta preciosa mañana, amado hermano, decirte que vamos a estar acá al aire con estos programas los días lunes y martes, estudio pastoral, amado hermano, tiempo de refrigerio. Y el día de mañana, pues, cada uno de nosotros estará metido acá dentro de casa en cada uno de los menesteres que estamos. Así que quiero recordarte que si no tienes casa donde congregarte, mañana te invitamos a Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, 34 Avenida 182, zona 7, Colonia Toledo, enfrente a Nice. Vamos a estar enseñando el día de mañana también fundamento doctrinal en nuestro culto de la noche. Así que en el nombre del Señor Jesús te motivamos y te instamos a continuar perseverando en la sana doctrina y en la palabra de Dios. Amado hermano, que Dios te bendiga rincamente. Gracias por habernos sintonizado en este bello programa y esperamos en el nombre del Señor Jesús vernos en el próximo programa el otro día lunes. No te olvides, miércoles, sábados y domingos aparecerán los horarios a través de los diferentes spots ahí en tu canal de televisión para que estés pegados a las enseñanzas que vamos a estar trasladando de esta casa. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.
Te amo en Cristo Jesús y que el Señor conceda los anhelos de tu corazón. Nos vemos a la próxima. Te saludó el pastor Byron Girón. Bendiciones. Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio. Esperamos que el consejo de la palabra haya sido de bendición para tu vida y la de tu familia. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, escríbenos o llámanos. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti. Hasta la próxima. Más de ti. Desde Guatemala. Árbol de vida que sana las naciones. Mi alimento eres tú. Eres mi deleite. Eres mi deleite. Y quiero para siempre adorarte, siempre deleitarme en tus manjares, oh Dios. Tú siempre eres mi deleite, eternamente. Tú eres mi deleite. Y quiero para siempre adorarte, quiero para siempre deleitarme en tus manjares, oh Dios. Ya no tengo hambre ni sed. Ya no tengo hambre ni sed, Jesús. Mi alimento eres tú. Mi alimento eres tú. Ya no tengo hambre ni sed. Ya no tengo hambre ni sed, Jesús. Mi alimento eres tú. Mi alimento eres tú. Nos deleitamos en ti. Hoy me siento a tu